¿Te has preguntado por qué las mentes más despiertas parecen caminar solas? Carl Jung, el padre de la psicología profunda, nos dejó una impactante respuesta. El aislamiento no es soledad, es una consecuencia del despertar. Despertar es un término que Jung emplea para describir un fenómeno profundamente humano, el acto de romper con las ilusiones colectivas y aventurarse en las profundidades del propio ser. Este proceso, al que también denominó individuación, implica la integración de todos los aspectos de la psique, tanto conscientes como inconscientes, en un todo coherente y auténtico. Sin embargo, este despertar no es un acto sencillo ni libre de consecuencias. La individuación exige valentía, porque implica cuestionar y deconstruir todo lo que se nos ha enseñado a aceptar sin reservas, los valores familiares, las normas culturales y las creencias religiosas, entre otros. Este proceso, aunque necesario para alcanzar la plenitud, suele desencadenar una profunda crisis interna. Quien se atreve a emprenderlo se encuentra confrontando no solo sus propias sombras, sino también las expectativas y juicios de la sociedad. Este choque entre lo individual y lo colectivo es lo que empuja a muchos despertados hacia el aislamiento. Jung creía que el ser humano, en su mayoría, opera bajo un estado de sueño colectivo, donde las normas culturales actúan como anestésico para evitar el dolor de la introspección. Sin embargo, las personas que despiertan descubren que este sueño ya no puede sostenerlos. En consecuencia, se separan del rebaño, no por voluntad propia, sino porque su nueva perspectiva de la vida ya no encaja con las narrativas colectivas. Para aquellos que han despertado, las interacciones sociales comunes pueden volverse alienantes, las conversaciones triviales pierden sentido y las conexiones superficiales no satisfacen. Este aislamiento no es tanto un rechazo de los demás, sino una consecuencia natural de operar en una frecuencia diferente. La mente despierta busca conexiones más profundas, conversaciones más significativas y propósitos más elevados. Sin embargo, el aislamiento también ofrece oportunidades. Jung sostenía que el silencio y la soledad son condiciones necesarias para el autodescubrimiento. En la soledad, las personas despiertas pueden escuchar su voz interior y descubrir quiénes son realmente, libres de las influencias externas. Es un espacio donde la creatividad florece y las conexiones espirituales se profundizan. A medida que avanza el proceso, la soledad puede transformarse en un estado de plenitud. Los despertados aprenden a apreciar su propia compañía y a encontrar consuelo en la conexión con la naturaleza, el arte o lo trascendental. Aunque puede ser un camino difícil, Jung veía este viaje como un rito de paso hacia una existencia más auténtica y enriquecedora. El conocimiento profundo es una espada de doble filo. Por un lado, ilumina y transforma. Por otro, aísla y carga al individuo con responsabilidades que muchos no están preparados para asumir. Para Jung, esta carga era uno de los aspectos más desafiantes del despertar, ya que el conocimiento no solo revela verdades sobre el mundo, sino también sobre uno mismo y sobre los demás. Aquellos que han despertado no pueden evitar ver patrones en los comportamientos de la sociedad que otros ignoran. Esto puede incluir la hipocresía en las normas culturales, las motivaciones inconscientes detrás de las acciones humanas o las estructuras de poder que perpetúan la injusticia. Una vez que estos patrones son visibles, resulta imposible no actuar en consecuencia, lo que a menudo lleva a las personas despiertas a tomar decisiones que las separan aún más del resto de la sociedad. Además, este conocimiento profundo genera una sensación de responsabilidad. Jung creía que saber implica actuar, y quienes poseen una mayor comprensión del mundo sienten la necesidad de usar su conocimiento para marcar una diferencia. Sin embargo, esta responsabilidad puede ser agotadora, especialmente cuando el entorno social parece resistirse al cambio o no valora lo que se ofrece. El aislamiento es otra consecuencia del conocimiento.
Muchas personas despiertas encuentran que su perspectiva se aleja tanto de la corriente principal que tienen dificultades para relacionarse con quienes no comparten su visión. Esto puede llevar a la frustración, ya que las interacciones cotidianas pueden parecer superficiales o incluso irritantes. La desconexión que sienten no es producto de la arrogancia, sino de la incomprensión mutua. No obstante, Jung creía que este aislamiento también podía ser una fuente de fortaleza. En lugar de buscar validación externa, las personas despiertas aprenden a confiar en su propio juicio y en su conexión con el inconsciente colectivo. Este sentido de autosuficiencia es una de las mayores recompensas del despertar, ya que libera al individuo de las expectativas externas y permite un mayor enfoque en su propósito personal. El conocimiento, por tanto, no es solo una carga, sino también una bendición. Aunque puede aislar, también empodera, proporcionando a las personas despiertas una base sólida desde la cual pueden actuar como agentes de cambio. Jung veía a estas personas como faros, cuya luz guía a otros, incluso si ellos mismos deben caminar en la oscuridad del aislamiento. El inconsciente es un vasto universo, mucho más profundo de lo que imaginamos, y Jung dedicó su vida a explorarlo. Es aquí donde reside una de las razones fundamentales del aislamiento de las mentes despiertas. Para Jung, el inconsciente no solo era el lugar donde se ocultan recuerdos reprimidos o traumas olvidados, sino también un espacio donde habitan los arquetipos, esos patrones universales que conectan a todos los seres humanos. Explorar el inconsciente es enfrentarse a un espejo oscuro que refleja tanto nuestras luces como nuestras sombras. Jung creía que la mayoría de las personas evita este proceso porque implica un riesgo: descubrir partes de uno mismo que son incómodas, perturbadoras o incluso aterradoras. Pero para quienes se aventuran en estas profundidades, el resultado es una transformación radical. Este cambio interno, aunque liberador, puede generar una desconexión con quienes no han emprendido el mismo viaje. El inconsciente colectivo, un concepto central en la obra de Jung, también juega un papel crucial en el aislamiento de los despertados. Este inconsciente compartido está compuesto por imágenes arquetípicas y experiencias ancestrales que trascienden al individuo. Aunque todos estamos conectados a este nivel, pocas personas son conscientes de ello. Los despertados, en cambio, desarrollan una sensibilidad hacia estos símbolos y patrones, lo que les permite comprender el mundo desde una perspectiva más amplia. Sin embargo, esta comprensión a menudo los separa de quienes están atrapados en una visión más limitada de la realidad. El trabajo con el inconsciente también implica enfrentarse a la sombra, ese lado oscuro de la psique que contiene aspectos reprimidos de nuestra personalidad. Jung advertía que ignorar la sombra es peligroso, ya que puede manifestarse de formas destructivas, tanto para el individuo como para la sociedad. Enfrentarla es un acto de valentía, pero también un proceso solitario. Muchas veces, los despertados sienten que no pueden compartir sus luchas internas con otros, ya que la mayoría prefiere evitar confrontar su propia sombra. El aislamiento que surge de esta exploración no es necesariamente negativo. Para Jung, la soledad puede ser una oportunidad para profundizar en el autoconocimiento y fortalecer la conexión con el inconsciente. En este espacio de introspección, las personas despiertas pueden descubrir sus verdaderas motivaciones, talentos y propósito. También pueden experimentar una mayor conexión con el mundo natural y espiritual, ya que su conciencia se expande más allá de los límites del ego. A pesar de los desafíos, las mentes despiertas encuentran en el inconsciente una fuente inagotable de inspiración y sabiduría. Jung solía decir que el inconsciente no solo es un lugar de oscuridad, sino también de luz, donde habita el potencial creativo del ser humano. Este potencial puede manifestarse en sueños, arte, escritura o cualquier forma de expresión que permita dar vida a los símbolos y arquetipos que emergen de las profundidades. En última instancia,
El aislamiento que surge del trabajo con el inconsciente es un paso necesario en el camino hacia la individuación. Jung veía este proceso como una especie de viaje heroico, donde el individuo debe enfrentarse a sus demonios internos, superar sus miedos y regresar al mundo con una mayor comprensión de sí mismo y de los demás. Aunque este viaje puede ser solitario, también es profundamente enriquecedor, ya que permite al individuo trascender las limitaciones del ego y conectar con algo más grande que él mismo. En la soledad del trabajo con el inconsciente, las personas despiertas descubren que no están realmente solas. Aunque puedan sentirse desconectadas del mundo superficial, están profundamente conectadas con las raíces de la experiencia humana. Este entendimiento les permite encontrar sentido en su aislamiento y transformar su soledad en una fuente de fortaleza y creatividad. El aislamiento de las mentes despiertas no solo surge de su trabajo interno, sino también de su relación con la sociedad. Jung describía a la sociedad como un sistema que tiende a mantener el status quo mediante normas, valores y creencias colectivas. Estas estructuras sociales, aunque necesarias para la cohesión, a menudo se convierten en una prisión para el individuo que busca trascenderlas. La ignorancia colectiva, como la llamaba Jung, es un estado en el que la sociedad elige ignorar o reprimir las verdades incómodas para evitar el caos que podría surgir al enfrentarlas. Esta ignorancia no es necesariamente consciente. Más bien, es un mecanismo de defensa que protege a la mayoría de lidiar con las complejidades del inconsciente. Las mentes despiertas, sin embargo, no pueden ignorar estas verdades. Su percepción más profunda de la realidad les permite ver las fallas en las estructuras sociales, desde la hipocresía de los valores culturales hasta las dinámicas de poder que perpetúan la desigualdad. Este choque entre la claridad del individuo despierto y la ignorancia colectiva de la sociedad genera fricción. Las mentes despiertas a menudo son percibidas como amenazas, ya que sus ideas desafían el orden establecido. Esto puede llevar al rechazo, la exclusión y, en casos extremos, la persecución. A lo largo de la historia, los pensadores visionarios han sido marginados precisamente por su capacidad para ver lo que otros no podían o no querían ver. Sin embargo, este aislamiento también puede ser una fuente de empoderamiento. Jung creía que las personas despiertas tienen un papel crucial en la evolución de la sociedad. Aunque su aislamiento puede ser doloroso, les permite mantener una perspectiva independiente y ofrecer ideas que eventualmente pueden transformar la cultura. Como faros en la oscuridad, iluminan caminos que otros no pueden ver, aunque a menudo lo hagan a costa de su propia comodidad y aceptación social. El aislamiento social también brinda a las mentes despiertas la oportunidad de crear sus propios sistemas de significado. Liberadas de la presión de conformarse a las normas colectivas, pueden explorar nuevas formas de pensar, vivir y conectarse con los demás. Esto no solo beneficia al individuo, sino que también puede inspirar a otros a cuestionar las estructuras sociales y buscar su propio despertar. Por supuesto, este proceso no está exento de desafíos. Las mentes despiertas deben aprender a equilibrar su deseo de conexión con su necesidad de autenticidad. Aunque el aislamiento puede ser enriquecedor, también puede ser solitario, y encontrar personas con quienes compartir sus ideas y experiencias es esencial para su bienestar. Afortunadamente, en el mundo actual, las comunidades de personas despiertas están creciendo, proporcionando espacios donde las ideas pueden florecer sin miedo al rechazo. A medida que la sociedad evoluciona, el papel de las mentes despiertas se vuelve cada vez más importante. Aunque su aislamiento puede ser un desafío, también es un recordatorio de que el cambio real comienza con el individuo. Enfrentar la ignorancia colectiva no es una tarea fácil, pero para Jung es una de las contribuciones más valiosas que una persona puede hacer al mundo. Carl Jung desarrolló su teoría de los arquetipos y el inconsciente colectivo como una forma de explicar las raíces compartidas de la experiencia humana.
Los arquetipos son patrones universales, presentes en todas las culturas y épocas, que se manifiestan en mitos, sueños y comportamientos. Estos patrones representan las estructuras básicas de la psique humana, proporcionando significado y guía en nuestras vidas. Sin embargo, para las personas despiertas, la conciencia de estos arquetipos puede convertirse en un punto de desconexión con los demás. El inconsciente colectivo, según Jung, es el sustrato compartido por todos los seres humanos, una especie de biblioteca cósmica que almacena las experiencias de la humanidad. Aunque todos estamos conectados a este nivel profundo, pocas personas acceden conscientemente a esta riqueza simbólica. Las personas despiertas, sin embargo, desarrollan una sensibilidad especial hacia los arquetipos y las narrativas que surgen de esta dimensión. Esto les permite interpretar los símbolos y comprender patrones más amplios, pero también puede hacer que se sientan aisladas de aquellos que no comparten esta comprensión. Uno de los arquetipos más poderosos es el del viaje del héroe, que representa el camino de autodescubrimiento y transformación que muchos despiertos recorren. En este viaje, el héroe debe enfrentarse a pruebas y obstáculos, incluyendo el aislamiento social y la incomprensión. Para Jung, este arquetipo no es solo una historia épica, sino una representación de la experiencia humana universal. Sin embargo, quienes están más conscientes de este arquetipo, a menudo perciben la vida de manera diferente, lo que puede alejarlos de quienes ven el mundo únicamente a través de una lente pragmática o materialista. Otro arquetipo crucial es la sombra, que representa los aspectos reprimidos y no reconocidos de nuestra psique. Las personas despiertas tienden a trabajar activamente con su sombra, enfrentándola y tratando de integrarla. Sin embargo, este proceso puede hacerlas parecer extrañas o incómodas para los demás, ya que su disposición para confrontar lo incómodo contrasta con la tendencia general de evitar el conflicto interno. Este contraste puede amplificar su sensación de desconexión con los grupos sociales. La desconexión no es solo emocional, sino también conceptual. Mientras que las mentes despiertas interpretan los símbolos y arquetipos como herramientas para el crecimiento personal y la comprensión del mundo, muchas personas los ven simplemente como mitos o historias sin relevancia práctica. Esta diferencia en la percepción puede llevar a malentendidos y dificultades para comunicarse, especialmente cuando los símbolos y las narrativas profundas son descartados como fantasías. A pesar de este aislamiento, Jung veía el trabajo con los arquetipos como una fuente de gran fortaleza y creatividad. Por ejemplo, las personas que comprenden y trabajan con el arquetipo del sabio pueden encontrar claridad y guía en momentos de incertidumbre, mientras que el arquetipo del niño, eterno, puede inspirarlas a mantener viva su curiosidad y creatividad. Estos arquetipos no solo ofrecen consuelo, sino también una forma de conectar con el flujo de la vida y la humanidad en su conjunto. Además, los arquetipos pueden ser herramientas para la transformación colectiva. Las personas despiertas que trabajan con estos patrones pueden actuar como intermediarios entre el inconsciente colectivo y la sociedad, traduciéndolos en arte, literatura, filosofía y otras formas de expresión. Aunque este rol puede ser solitario, también es profundamente significativo, ya que permite a las mentes despiertas contribuir al desarrollo cultural y espiritual de la humanidad. El trabajo con los arquetipos también puede proporcionar un sentido de conexión más profundo. Aunque las personas despiertas puedan sentirse desconectadas de sus comunidades inmediatas, saben que están conectadas a algo más grande, la red universal de experiencias y significados compartidos. Este entendimiento puede ser una fuente de consuelo y propósito, ayudándolas a navegar el aislamiento con gracia y resiliencia. En última instancia, los arquetipos y el inconsciente colectivo no solo explican por qué las mentes despiertas se sienten aisladas, sino que también ofrecen un camino hacia la integración y la conexión. Al comprender y trabajar con estos patrones,
las personas pueden encontrar significado en su aislamiento y transformarlo en una fuerza creativa que beneficia tanto a ellas mismas como al mundo. Jung veía esta capacidad no como un privilegio, sino como una responsabilidad, un llamado a iluminar los rincones oscuros de la experiencia humana y ayudar a otros a encontrar su camino hacia el despertar. La individuación, como Jung la definió, es el proceso central de la vida humana. Es el camino hacia la realización personal, donde el individuo se convierte en quien realmente es al integrar los aspectos conscientes e inconscientes de su ser. Sin embargo, este viaje no está exento de dificultades. Es una batalla interna que requiere enfrentarse a uno mismo y, a menudo, resulta en un aislamiento social significativo. El proceso de individuación comienza cuando una persona empieza a cuestionar sus identidades construidas, roles sociales, expectativas familiares y creencias culturales. Estos elementos, aunque útiles para funcionar en sociedad, a menudo actúan como barreras para el verdadero yo. El individuo que busca la individuación debe desmantelar estas capas, lo que puede causar una sensación inicial de pérdida y desconexión. Un aspecto central de este proceso es el encuentro con la sombra. Jung describió la sombra como el guardia del umbral, un aspecto de la psique que contiene todo lo que hemos reprimido o negado de nosotros mismos. Integrar la sombra no es fácil. Requiere un nivel de honestidad y valentía que pocos están dispuestos a alcanzar. Pero para quienes emprenden esta tarea, la recompensa es un sentido más profundo de integridad y autenticidad. Otro componente clave es la confrontación con el anima o el animus, que representan los aspectos femeninos y masculinos dentro de cada persona. Jung sostenía que integrar estas energías opuestas es esencial para la individuación, ya que permite al individuo trascender las limitaciones del género y conectarse con su totalidad psíquica. El aislamiento es una consecuencia común de este proceso, ya que las personas que buscan la individuación a menudo se separan de los roles y normas que definen las interacciones sociales. Las conversaciones superficiales pueden volverse insatisfactorias, y las conexiones basadas en expectativas externas pierden su atractivo. Sin embargo, este aislamiento también es un espacio para el crecimiento. Jung creía que la soledad era necesaria para escuchar la voz interna y conectar con el inconsciente. La sincronicidad, un concepto revolucionario desarrollado por Jung, se define como la coincidencia significativa de dos o más eventos sin relación causal aparente, pero que comparten un significado subjetivo para quien los experimenta. Este fenómeno desafía las nociones convencionales de causa y efecto, sugiriendo que el universo opera también a través de principios de conexión acausal. Para las personas despiertas, las sincronicidades son algo más que coincidencias. Son señales del inconsciente colectivo y de una inteligencia universal que trasciende la comprensión racional. Las mentes despiertas suelen encontrar en las sincronicidades una guía en medio de su aislamiento. Estos eventos, aparentemente fortuitos, proporcionan un sentido de propósito y dirección. Por ejemplo, una persona puede estar enfrentando una decisión importante y, en ese momento, cruzarse con un símbolo o una frase que parece resonar profundamente con su dilema. Para quienes han trabajado intensamente con su inconsciente, este tipo de experiencias no son meras casualidades, sino un diálogo constante entre su mundo interno y el externo. La sincronicidad también refuerza la conexión entre la psique individual y el inconsciente colectivo. Según Jung, cuando una persona atraviesa periodos de transformación, como el despertar espiritual o el proceso de individuación, la probabilidad de experimentar sincronicidades aumenta. Esto ocurre porque los cambios internos generan una resonancia que parece reflejarse en el entorno externo. Es como si el universo respondiera al estado mental del individuo, proporcionando señales y confirmaciones que validan su camino. Sin embargo, la percepción de estas conexiones puede aumentar el sentimiento de aislamiento.
Las personas que no han explorado su inconsciente o que están profundamente arraigadas en una visión materialista del mundo, tienden a descartar las sincronicidades como meras coincidencias. Esto puede dificultar que las mentes despiertas compartan sus experiencias con otros, ya que temen ser incomprendidas o ridiculizadas. Así, el aislamiento no solo se produce por su mayor autoconciencia, sino también por la brecha conceptual que se crea entre ellos y quienes no han tenido experiencias similares. Jung argumentaba que las sincronicidades no solo conectan a las personas con su entorno, sino también con algo más grande que ellas mismas. Este algo puede interpretarse como el inconsciente colectivo, un principio divino, o incluso el orden inherente del cosmos. Para los despiertos, estas experiencias sirven como recordatorios de que no están realmente solos, aunque su camino sea solitario. Cada sincronicidad se convierte en un punto de contacto con un nivel más profundo de realidad, ofreciendo consuelo y claridad en momentos de incertidumbre. Además, las sincronicidades pueden actuar como catalizadores para la creatividad y la acción. Una mente despierta, al reconocer una sincronicidad, puede interpretarla como una invitación a explorar una nueva idea, emprender un proyecto o cambiar de rumbo en su vida. Este proceso no solo enriquece al individuo, sino que también puede tener un impacto positivo en su entorno. Jung veía estas conexiones como una forma de integrar lo consciente y lo inconsciente, transformando la experiencia personal en una contribución significativa para la humanidad. El papel de la sincronicidad no se limita a la introspección personal, también puede servir como un puente entre las mentes despiertas y la sociedad. Aunque estas experiencias son profundamente subjetivas, compartirlas con otros puede abrir la puerta a conversaciones más profundas sobre el significado, el propósito y la conexión. A través de estas interacciones, las personas despiertas pueden encontrar puntos de encuentro con quienes comparten su sensibilidad, mitigando el aislamiento y creando comunidades basadas en la comprensión mutua. Finalmente, Jung creía que la sincronicidad era un recordatorio de que la vida no es solo un conjunto de eventos aleatorios, sino un proceso lleno de significado. Para las mentes despiertas, abrazar este principio es esencial para encontrar paz en su soledad. Aunque su viaje puede ser solitario, las sincronicidades les muestran que están alineados con un propósito mayor, uno que trasciende su experiencia individual y los conecta con el tejido universal de la existencia. Para Jung, la religión no era solo un sistema de creencias, sino una manifestación de las profundas necesidades psicológicas del ser humano. Veía en las prácticas y símbolos religiosos una forma de conectar con el inconsciente colectivo y encontrar significado en la vida. Sin embargo, este enfoque no se limita a las religiones tradicionales. También incluye cualquier sistema que permita al individuo experimentar lo luminoso, esa sensación de asombro y trascendencia que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Las personas despiertas a menudo buscan esta conexión, pero su relación con la religión puede ser complicada. Mientras que algunos encuentran consuelo en tradiciones religiosas, otros las ven como limitadas por dogmas que no permiten una exploración auténtica del alma. En ambos casos, la búsqueda de propósito y conexión espiritual es una constante. Para Jung, esta búsqueda es una forma de integrar lo consciente y lo inconsciente, logrando una totalidad que trasciende las limitaciones del ego. La religión, en su sentido más amplio, proporciona un marco para interpretar los símbolos y arquetipos que emergen del inconsciente. Las mentes despiertas, al trabajar con estos símbolos, pueden encontrar en ellos respuestas a preguntas fundamentales sobre su existencia. Por ejemplo, el arquetipo del Dios herido puede ayudar a alguien a comprender y aceptar su sufrimiento, mientras que el árbol de la vida puede simbolizar el crecimiento y la conexión con el universo. Sin embargo, la relación con lo espiritual también puede intensificar el aislamiento. Las personas despiertas a menudo sienten que su comprensión de lo luminoso va más allá de las definiciones convencionales,
lo que puede alejarlas de las comunidades religiosas tradicionales. Al mismo tiempo, su búsqueda de significado puede parecer extraña o incluso amenazante para quienes se sienten cómodos dentro de los límites del dogma. Jung creía que este aislamiento era parte del viaje hacia la individuación. Al liberarse de las restricciones de las creencias colectivas, las mentes despiertas pueden encontrar una conexión más auténtica con lo divino, una conexión que surge de su propia experiencia interna en lugar de ser impuesta desde el exterior. Este proceso no solo enriquece su vida, sino que también les permite actuar como guías para otros que buscan un propósito más profundo. En última instancia, Jung veía la psicología y la religión como dos caras de la misma moneda. Ambas buscan dar sentido a la experiencia humana y ayudar al individuo a encontrar su lugar en el cosmos. Para las mentes despiertas, abrazar esta conexión es esencial para superar el aislamiento y transformar su soledad en una experiencia de plenitud y trascendencia. Para Jung, la creatividad y los sueños son ventanas hacia las profundidades del alma, revelando verdades ocultas y ofreciendo pistas sobre el camino hacia la individuación. Las personas despiertas, al estar en sintonía con su inconsciente, encuentran en estas herramientas no solo un medio de expresión, sino también una guía en su soledad. La creatividad y los sueños actúan como faros, iluminando rincones oscuros de la psique y proporcionando un sentido de propósito en momentos de aislamiento. Los sueños, según Jung, son mensajes directos del inconsciente, expresados a través de símbolos y narrativas que desafían la lógica consciente. A menudo, estos sueños contienen imágenes arquetípicas que reflejan los conflictos internos, las aspiraciones y los retos del soñador. Para las mentes despiertas, los sueños no son meras fantasías, sino mapas que señalan el camino hacia el autoconocimiento. Por ejemplo, un sueño recurrente con un río puede simbolizar la necesidad de fluir con las emociones, mientras que la aparición de una figura sabia puede indicar la necesidad de buscar orientación interna. Sin embargo, interpretar los sueños requiere un grado de introspección que no todos están dispuestos a alcanzar. Las personas despiertas, al tomarse el tiempo para trabajar con sus sueños, desarrollan una comprensión más profunda de sí mismas. Esto puede aumentar su sensación de aislamiento, ya que sus experiencias oníricas a menudo son incomprensibles o irrelevantes para quienes no valoran esta práctica. A pesar de ello, la conexión con el mundo simbólico de los sueños proporciona un refugio en el que las mentes despiertas pueden explorar y sanar sin juicio externo. La creatividad también juega un papel fundamental en la vida de las mentes despiertas. Para Jung, la creatividad es una manifestación del inconsciente que se canaliza a través de formas artísticas, literarias o incluso en la resolución de problemas cotidianos. En un nivel profundo, crear es una forma de transformar la energía psíquica en algo tangible, dando voz a las experiencias internas. Las personas despiertas suelen utilizar la creatividad no solo como un medio de expresión, sino también como una forma de integrar aspectos de su psique que de otro modo permanecerían reprimidos. Por ejemplo, un pintor puede plasmar en el lienzo una visión onírica que lo perturba, convirtiendo esa inquietud en una obra de arte que lo libera emocionalmente. De manera similar, un escritor puede explorar sus miedos y esperanzas a través de personajes ficticios, permitiéndole procesar emociones complejas que no podría abordar directamente. Este tipo de creatividad no solo alivia la carga emocional, sino que también conecta al creador con los demás a través de su obra. No obstante, el acto creativo también puede ser un recordatorio del aislamiento. Muchas veces, las personas despiertas sienten que su arte, su escritura o su música no son entendidos por quienes los rodean. Este desafío puede intensificar su soledad, pero también los impulsa a profundizar en su proceso creativo. La creatividad se convierte, entonces, en un acto de resistencia, un espacio donde pueden ser auténticos sin compromisos.
La relación entre creatividad y sueños es particularmente interesante en el contexto del aislamiento. Jung veía a ambos como herramientas que permiten a las personas despiertas conectar con el inconsciente colectivo, incluso en su soledad. Los símbolos que emergen en los sueños a menudo encuentran su expresión en el arte, mientras que la práctica creativa puede desencadenar sueños más ricos y significativos. Este ciclo continuo fortalece la conexión del individuo con su psique y con algo más grande que él mismo. Además, la creatividad y los sueños pueden ser un medio para construir puentes hacia los demás. Aunque las mentes despiertas a menudo sienten que su experiencia es única, sus expresiones creativas pueden resonar con otros de formas inesperadas. Una pintura que refleja la lucha interna de un artista puede ser interpretada de manera diferente por cada espectador, pero aún así provocar una conexión emocional. Este intercambio simbólico ayuda a mitigar el aislamiento, creando puntos de encuentro entre las experiencias individuales y colectivas. En última instancia, Jung consideraba que la creatividad y los sueños son esenciales para encontrar sentido en la vida. Para las mentes despiertas, estas herramientas ofrecen no solo consuelo, sino también dirección. En medio de la soledad, la creatividad y los sueños les recuerdan que no están verdaderamente solos. Están conectados a un flujo más amplio de significado y propósito que trasciende su experiencia individual. Al abrazar estas formas de expresión, pueden transformar su aislamiento en una fuente de fortaleza y contribuir al enriquecimiento de la humanidad. El aislamiento, tan temido por muchos, puede ser visto como una oportunidad de transformación. Para Jung, el proceso de individuación no es solo un camino hacia el autoconocimiento, sino también un renacimiento espiritual. Este renacimiento implica aceptar el aislamiento como una parte necesaria del crecimiento, un espacio donde el espíritu puede florecer lejos de las distracciones del mundo exterior. El concepto de renacimiento espiritual está presente en muchas tradiciones, pero Jung lo interpretaba de una manera psicológica. Para él, renacer espiritualmente significaba dejar atrás las viejas identidades, los roles impuestos y las creencias heredadas para descubrir el verdadero yo. Este proceso puede ser doloroso, ya que a menudo implica perder conexiones sociales y enfrentarse a miedos profundos. Sin embargo, es en este vacío donde el espíritu encuentra espacio para expandirse. El aislamiento actúa como un crisol donde se forjan nuevas perspectivas y comprensiones. En lugar de ver la soledad como una ausencia, Jung animaba a las personas a verla como una presencia, la presencia de su propio ser. Este cambio de perspectiva permite a las mentes despiertas transformar el aislamiento en una experiencia enriquecedora. La soledad se convierte en un santuario, un lugar donde pueden reflexionar, crear y conectar con las dimensiones más profundas de su psique. Este renacimiento no significa desconexión total del mundo, más bien, es un estado de integración, donde las personas despiertas regresan al mundo con una comprensión más clara de sí mismas y de su propósito. Pueden interactuar con otros desde un lugar de autenticidad, aportando sabiduría y claridad, sin perderse en las dinámicas superficiales que solían consumirlas. En última instancia, aceptar el aislamiento no es resignarse a la soledad, sino abrazarla como un paso esencial en el camino hacia una vida plena. Para Jung, el renacimiento espiritual es la culminación del viaje de la individuación, una transformación que permite a las personas despiertas no solo encontrar paz en su soledad, sino también iluminar el camino para los demás. El aislamiento que enfrentan las personas despiertas no es una condición perpetua, ni un castigo impuesto por el destino. Es una etapa fundamental del proceso de autodescubrimiento y transformación, que Jung denominó individuación. A través de este viaje, aquellos que despiertan no solo enfrentan su propia psique, sino que también trascienden las barreras culturales y sociales que mantienen a la mayoría en un estado de inconsciencia colectiva. Este aislamiento, aunque difícil, no carece de propósito. Es el suelo fértil donde florecen la creatividad,
la autocomprensión y la conexión con un propósito mayor. Las personas despiertas suelen ser malinterpretadas por su entorno, ya que su percepción de la vida y su relación con el inconsciente colectivo las sitúan en una posición única. Mientras la mayoría busca validación externa, los despiertos encuentran su fuerza en la introspección y en su conexión con los símbolos y arquetipos que emergen del inconsciente. Este camino, aunque solitario, les permite explorar las profundidades del alma humana y compartir sus hallazgos con el mundo. A través de su arte, sus ideas y sus acciones, iluminan los rincones oscuros de la psique colectiva, actuando como faros para quienes aún buscan su despertar. Jung reconoció que el aislamiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para un propósito más elevado. Las mentes despiertas no se aíslan por elección, sino porque el proceso de despertar las separa de las estructuras sociales que antes daban forma a sus vidas. Sin embargo, este aislamiento no las desconecta del mundo. Al contrario, las conecta con algo más grande. A través de la sincronicidad, los sueños y la creatividad, encuentran un sentido de conexión que trasciende las interacciones superficiales. Este sentido de propósito y alineación con el inconsciente colectivo es lo que les permite transformar su soledad en una fuente de fortaleza y sabiduría. El legado de las personas despiertas es profundo y duradero. Aunque su camino puede parecer solitario, sus contribuciones resuenan mucho más allá de sus vidas individuales. Sus obras de arte, sus ideas revolucionarias y su capacidad para ver más allá de lo evidente han cambiado el curso de la historia en innumerables ocasiones. Desde los grandes filósofos y artistas hasta los líderes espirituales y visionarios, las mentes despiertas han dejado una huella imborrable en la humanidad. Su aislamiento, lejos de ser una debilidad, ha sido la clave de su fortaleza y originalidad. Además, el aislamiento permite a las personas despiertas construir una relación más auténtica con ellas mismas. En un mundo lleno de distracciones y superficialidad, encontrar momentos de soledad puede ser un acto revolucionario. En este espacio, los despiertos pueden reflexionar, sanar y crear, libres de las expectativas y juicios de los demás. La soledad se convierte en un santuario donde pueden explorar su verdadera esencia y conectar con el flujo universal de la vida. A medida que avanzamos hacia un mundo más complejo e interconectado, el papel de las mentes despiertas se vuelve cada vez más crucial. En una era de ruido constante y distracción, su capacidad para ver más allá de las apariencias y conectar con las verdades más profundas es un recurso invaluable. Aunque su camino puede ser difícil, las personas despiertas son los catalizadores del cambio, aquellos que desafían el status quo y nos invitan a mirar más allá de nuestras limitaciones. Jung nos enseñó que el aislamiento no es un estado permanente, sino una fase en el viaje hacia la totalidad. Al aceptar su soledad, las mentes despiertas encuentran la libertad de ser auténticas y de vivir en alineación con su propósito más profundo. En este proceso, no solo transforman sus propias vidas, sino también las de quienes los rodean, inspirándolos a embarcarse en su propio viaje hacia el despertar. El mensaje final de Jung es claro: el aislamiento es un precio pequeño a pagar por la iluminación. En la soledad, las personas despiertas encuentran las herramientas para sanar, crear y conectar con algo más grande que ellas mismas. Este viaje, aunque desafiante, es uno de los más valiosos que podemos emprender, porque nos lleva a descubrir no solo quiénes somos, sino también lo que podemos aportar al mundo. Como decía Jung, el encuentro con uno mismo es el encuentro más valioso que se puede tener.